Sería fabuloso que pudiéramos tener ese programa que menciona Octavio de INDAP y que lo pudiéramos llevar a todo Chile con agroecología, o mejor, con agricultura biodinámica. Voy a explicar por qué esa diferencia es supremamente importante, porque podríamos nutrir un pueblo, y un pueblo bien nutrido es esperanza para el mundo. Un pueblo bien nutrido es futuro, y eso es lo que necesitamos. Así que yo quiero solamente agradecer a Octavio lo que ha dicho en preámbulo y quiero tener con ustedes una pequeña reflexión sobre por qué es tan importante, bueno, este foro en primer lugar. Quiero agradecer a la gente de ñam que me ha invitado a esto y quiero también poder aportar algo que cumpla algo en las expectativas de haber venido para acá. Estoy muy contento que este es un foro de gastrónomos, personas vinculadas a la alimentación, personas que necesitan de alguna manera aportar en el mundo para que haya salud, y habiendo salud, entonces tenemos asegurado el futuro en este país y en el mundo. Tengo muchas cosas que decirles, entonces vamos a ir rápido. Este tema de la importancia del buen comer. ¿Saben por qué es tan importante? Porque es algo que nosotros hacemos todos los días. Lo hacemos 365 veces en el año el desayuno, 365 veces en el año el almuerzo y otro tanto en la noche, normalmente, o la 11, como llaman aquí. Son más de 1000 veces en el año que nosotros estamos sentados en una mesa compartiendo con nuestros seres queridos. Y en la vida serán quizás 70.000. ¿Tiene esto importancia o no para nosotros? ¿Tiene importancia saber qué estamos comiendo y de dónde provienen los alimentos, como lo decía en la primera presentación? ¿Lo hacemos en forma consciente? Porque la agricultura familiar es importante, supremamente importante. Yo me pliego enteramente a estos programas de INDAP. Pero ojalá que esto lo hagamos en forma consciente frente al alimento que producimos y en forma consciente frente al medio ambiente dentro del cual estamos cultivando estos alimentos. Porque si seguimos utilizando pesticidas, la cosa no va a ir muy lejos. Entonces yo me pregunto, de verdad, si es tan importante comer y esto tiene tanto impacto en la salud de las personas y tanto impacto en el medio ambiente, entonces pensémoslo bien y pensémoslo en forma responsable. Porque cuando nosotros estamos utilizando pesticidas, estamos contaminando el suelo, estamos contaminando las aguas, estamos contaminando el alimento, estamos contaminando los trabajadores agrícolas, los campesinos, y estamos llevando residuos de pesticidas a los supermercados y a las ferias. Con esto no estamos contribuyendo a la salud de las personas. Muchas personas dicen, ah, sí, claro, qué interesante, ¿no es cierto? Yo soy sano, yo como verduras y frutas. Yo soy vegetariano, y entonces se cree mucho, ¿no es cierto? Y yo le pregunto, ¿y esas verduras y esas frutas, cuántos contaminantes tenían atrás? ¿Es en verdad eso un alimento para el ser humano? Yo les diría que ni siquiera para los animales, perdónenme. Yo tengo una vaquita en el campo, yo soy un pequeño agricultor. Y esta vaquita es alimentada con pastos y con productos que se producen dentro de la granja. Por lo tanto, la leche proviene desde ahí. Si yo la alimentara con concentrado, ya no sería la misma leche. Todo lo que ingresa en nosotros como organismos vivos tiene un efecto dentro nuestro. Y tiene un efecto muy grande. Y quiero también hablar sobre esto. Ojalá, no sé si nos van a quedar unos minutos para hacer alguna pregunta, tal vez no. Pero estoy dispuesto a hablar con ustedes de un tema que va a tomar tiempo. Yo solamente quiero lanzar ahora una pequeña idea. Una idea que quizás ustedes nunca han escuchado antes. Un alimento para el ser humano es un alimento que tiene que poder aportar a cada una de las corporalidades del ser humano y de las funciones del ser humano lo que nosotros necesitamos para garantizar nuestra salud. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, un alimento no es simplemente un comestible, no es simplemente algo que yo ingreso en mi corporalidad y satisfago el hambre del momento. Eso no es un alimento. Un alimento es algo que nos nutre, pero que nos nutre en todos los aspectos de nuestro ser humano, tal y como nosotros estamos conformados. Y aquí nosotros podemos hablar, por ejemplo,
de la calidad de los alimentos. Es cierto, la calidad es muy importante, pero cuando estamos midiendo la calidad muchas veces solamente medimos las sustancias del alimento. Y no nos damos cuenta que en verdad nosotros somos seres vivos y el ser un ser vivo no es solamente una cuestión física y corporal. O yo soy un cadáver. Me explico. Cuando ustedes analizan un cuerpo humano van a ver adentro una serie de sustancias. Elementos químicos, enzimas, etcétera, etcétera. Pero todo ese contenido que hay dentro de mi cuerpo también está contenido cuando yo estoy muerto. 3 días después de morir están los mismos componentes. Pero ustedes estarán de acuerdo en que no es lo mismo cuando yo estoy ahí antes de que me echen al cajón o ahora. Hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa? En primer lugar, que estoy vivo, tengo vida, hay fuerzas vitales allí. A esto lo llamamos en la antroposofía el cuerpo etérico. Hay una gran diferencia entre estar vivo y estar muerto. Por lo tanto, yo tengo que ver cómo alimento tanto el cuerpo físico como la parte vital. Es decir, yo necesito fuerzas vitales para que ese cuerpo físico se pueda animar. Pero no solamente tengo un cuerpo vital, también tengo sentimientos, emociones, tristezas, penas, alegrías. ¿Y esto qué es? Esto es un cuerpo distinto. Esto es un cuerpo anímico. Esto tiene referencia con el alma. Y esto también lo tienen los animales. Los animales sienten. Y las plantas también tienen un cuerpo etérico y tienen vida. Fíjense, no solamente nosotros, lo compartimos con ellos. Pero el ser humano, además de eso, tiene un pensar. Si no tuviéramos el pensar, no podríamos estar compartiendo aquí. Si no tuviéramos el pensar, no tendríamos conciencia. Si no tuviéramos el pensar, no nos preguntaríamos qué es eso de alimentarse conscientemente. Si no tuviéramos el pensar, no habría gastrónomos que buscaran la calidad, el sabor, el aroma, el gusto. No habría. Entonces tenemos algo que va mucho más allá de los sentimientos, tenemos el pensar y tenemos nuestra espiritualidad, nuestro yo, aquel que determina mi futuro. Tengo autoconciencia, eso no lo tienen los animales. Ahora la pregunta está en cómo nutrimos todos estos aspectos de la vida, de la existencia humana, cómo los nutrimos. Si nosotros tenemos solamente un alimento, ¿no es cierto?, que tiene sustancias, pero que no tiene estas fuerzas, no puedo alimentar estos otros componentes del ser humano. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? El resultado de esto entonces, ¿cuál es? Si ustedes me dicen, bueno, pero la gente está viva, claro, está viva, perfecto, tiene sustancias y tiene algo de fuerza. ¿Por qué? Porque los alimentos que hay por todas partes nos permiten vivir. Pero, ¿qué tipo de mundo hemos construido? ¿Lo vemos bien? ¿Todos queremos el mismo mundo que tenemos? ¿Queremos alimentar ese mundo o queremos un mundo distinto? Y la gran pregunta es, ¿tenemos las fuerzas para tener un mundo distinto? ¿Dónde están esas fuerzas? ¿De dónde las vamos a sacar esas fuerzas? Porque esas fuerzas vienen desde el mundo espiritual y desde el mundo anímico. Pero si nosotros nos alimentamos solamente con sustancias y que no tienen muchas fuerzas, y voy a explicar un poquito más si el tiempo me lo permite, por qué hay una gran diferencia entre un alimento trabajado en los campos con pesticidas y un alimento orgánico y un alimento biodinámico. Entonces aquí cabe sí justamente la pregunta de ¿qué es la calidad del alimento? Cuando yo me pregunto qué es la calidad del alimento, me tengo que referir a quién estoy alimentando. Entonces, estoy alimentando un ser humano que tiene un cuerpo físico, un cuerpo psíquico, un cuerpo astral, un yo, que además tiene 3 facultades, el pensar, el sentir y el hacer. Ese es un alimento que puede responder a cada uno de estos elementos. Pero entonces, para poderlo alimentar, este elemento, este tomate, este repollo, lo que yo lleve a mi mesa, lo que desayunaron esta mañana, tendría que alimentar todos esos componentes de este ser humano. Y no como sucede hoy en día, que nosotros pensamos por allá, si es que pensamos, sentimos por el otro lado y hacemos todo lo contrario o no hacemos nada. Un ser humano que está desestructurado así no puede llegar muy lejos en la construcción de una sociedad distinta, de la sociedad que soñamos, de la sociedad que queremos. Y de eso se trata aquí, ¿o no? De poder construir un mundo distinto.
Pero eso necesita fuerzas distintas. Y eso no lo podemos hacer desde una agricultura familiar, por muy linda que sea, sino están los componentes necesarios para que ese alimento porte en él las fuerzas necesarias para desplegar el ser humano en su totalidad y producir en el mundo el cambio que queremos. No sé si soy claro. La pregunta está entonces, ¿cuál es la agricultura que nosotros podemos desarrollar? ¿Qué tipo de agricultura? Desde ya, la agricultura orgánica es un avance, por supuesto. Sería lindo, muy bello, que el INDAP pudiera, por ejemplo, desplegar grandes programas de agricultura orgánica que defienden la salud de los campesinos, que defienden el medio ambiente y que defienden los consumidores, por supuesto. Pero ese es un primer paso. Tenemos la agroecología también, tenemos la permacultura y tenemos la agricultura biológico-dinámica. ¿Cómo lo logramos eso? ¿Dónde parte ese proceso? Y ese proceso solamente puede partir, me dirán ustedes, cuando yo empiezo a trabajar el suelo, desde el trabajo del suelo en adelante, para lograr que en todo ese proceso yo llegue al término con un alimento realmente de buena calidad, que los gastrónomos puedan utilizar conscientemente y puedan elaborar los mejores METs. No sé si se dice esa palabra aquí, METs, los mejores platos. Entonces, ese es un proceso largo para llegar a esa calidad. Pero en verdad no empieza el trabajo en el suelo, en los campos. No es ahí. El agricultor no produce el tomate. Voy a explicar por qué esto. El trabajo en realidad empieza en la conciencia del agricultor, en lo que yo estoy haciendo para el mundo. ¿De qué forma lo estoy haciendo? ¿Cómo me estoy enfrentando a la naturaleza? ¿O cómo mejor me estoy acompasando con ella? No enfrentándome, no haciendo explotaciones agrícolas, sino trabajar junto a la naturaleza. Ese es el tema. ¿Cómo lo hago? Y solamente lo puedo hacer desde la conciencia del ser humano. Si yo tengo esa conciencia, yo puedo iniciar ese proceso, porque tengo que saber respetar esa naturaleza. Tengo que saber respetar las múltiples y complejas interacciones que hay dentro de un campo. Un campo es un gran organismo vivo. Y es un organismo vivo que no existe solamente porque hay ahí semillas, porque hay un suelo y porque hay agua. No, mis queridos amigos, eso no es así. Si nosotros le quitamos el sol a los campos, ¿ustedes creen que se va a producir algo? El sol está a 50 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. El sol es nuestro centro del sistema solar. Y sin el sol no hay plantas. Desde allí ya tendríamos que admitir que la agricultura es, en el mundo entero, lo sepan o no lo sepan, lo quieran admitir o no, es una agricultura solar. Sin sol no hay plantas. Simple. Pero en biodinámica hemos aprendido que no solamente se necesita el sol, sino que también la luna, todos los planetas del sistema solar y todas las estrellas del firmamento. En realidad son 7 para que una planta pueda crecer, germinar, reproducirse, producir frutos. Esto no se logra de la noche a la mañana. Esto es un proceso que empezó antes que llegara el ser humano a la Tierra, mucho antes, y que nosotros en estos últimos años, después de la Revolución Industrial, estamos destruyendo, aceleradamente. Y todavía creemos que nosotros producimos los tomates y que nosotros producimos la uva. Ah, yo soy productor de uva, dije aquí cuando traje unas uvitas esta mañana. No es cierto. La uva la produjo la planta y la planta la produjo gracias a todo ese vínculo con el universo. Cuando ella se vincula con el universo y yo permito que ese vínculo con el universo se dé, ella capta esas fuerzas cósmicas. Y eso es lo que nos nutre a nosotros como seres humanos, como seres pensantes. Si yo me atengo solamente a la sustancia que está contenida allí, no estoy nutriendo mi ser, estoy nutriendo un cuerpo físico. Y yo no soy solo un cuerpo físico, porque si no, bueno, yo sería, ustedes saben, cuando uno tiene un coma y está como vegetal, tirado con las máquinas conectadas en el hospital, ¿qué le dicen a uno? Está en estado vegetal, ¿no? Bueno, eso no es un ser humano, estamos de acuerdo, ¿no? Un estado vegetal no soy ser humano. Para ser verdaderamente un ser humano, yo necesito llevar en mí esas fuerzas del universo.
Y esas fuerzas del universo hay que saber captarlas y hay que saber llevarlas a las sustancias. Y ese trabajo lo hace la agricultura biológico-dinámica. No me puedo extender ahora en todo lo que implica, pero han de saber que hay preparados dinámicos que hacen ese trabajo. Y de saber que nosotros trabajamos con los ritmos de la vida que se captan a través de la observación de los astros. Esto es una realidad científica. Esto no es una cuestión esotérica. Esta es una actitud responsable frente al mundo, frente a los campos, frente a la salud de las personas. Esto es algo que debería instaurarse en el mundo entero, ahora, no mañana. Porque el mundo se está destruyendo hoy gracias a los biocidas que hay de aplicaciones por millones de toneladas en este país, en Brasil, en el mundo entero. Eso, me perdonan las personas que están aquí, eso es una absoluta y total irresponsabilidad con el ser humano y con el medio ambiente. Y lo digo con todas sus letras. Yo llevo 28 años como agricultor y lo puedo decir por conocimiento y experiencia propia, que se puede producir sin ningún pesticida. No hay necesidad de utilizar pesticidas. Lo primero que quiero que sepan los gastrónomos que están aquí presentes es que cuando utilizamos pesticidas, perdemos los aromas y perdemos el sabor. ¿O no? Cuando ustedes compran esos tomates en los supermercados que son todos igualitos, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Ustedes creen que pueden hacer un buen plato con eso? Y ese pesticida puede ser, y en gran cantidad, también aplicado en la agricultura familiar campesina. Lamentablemente, sin ninguna necesidad. Ahora, efectivamente, para poder lograrlo, eso tendríamos que conversarlo después, Octavio, porque no es tan fácil de transformar una agricultura química en una agricultura orgánica. Eso hay un periodo de transición y hay que saber hacerlo. No se trata de decirle a la gente ahora haga agricultura orgánica y ya está. No, no es así. Porque los suelos están deteriorados, destruidos, etcétera, etcétera. Me queda muy poco tiempo y yo tenía aquí algunas cosas que quería contarles y que no sé si voy a alcanzar. En todo caso, yo en los 2 minutos que me quedan, quiero decirles que esta actitud responsable y consciente hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, en el respeto de todas las interacciones tan complejas que existen para que exista la vida en la Tierra, si yo soy consciente de todo este proceso desde el inicio hasta el final, y cuando hablo en el inicio hablo de ese agricultor consciente que sabe hacer su trabajo, pero también hablo de ese gastrónomo consciente que sabe de dónde vienen esos alimentos, que los escoge adecuadamente y que los sabe preparar para entregar al final un alimento que nutra al ser humano en toda su magnificencia. Y yo hago esto, aquí hay una repercusión cotidiana. Estamos hablando de 1000 veces por día, 365 días al año desayunamos, otro tanto almorzamos y otro tanto cenamos. Es decir, el impacto en la vida va a ser tan fuerte, tan grande, que nosotros transformamos la agricultura, transformamos la salud de las personas, mejoramos el medio ambiente y esa repercusión no solamente es esa en el inmediato, sino que es una repercusión que va a permitir que un pueblo se levante con dignidad y pueda decir, yo soy un ser sano, soy un ser claro en mi concepción de la vida, estoy aquí para defender la vida y quiero un futuro mejor para mí, para mis hijos, y quiero lograr que con esta transformación sea posible que el ser humano tenga una esperanza de un mundo distinto. Y ese mundo distinto es posible hoy. Basta con tomar una decisión, hacerse una pregunta en la mañana. ¿Qué estoy comiendo? ¿De dónde viene lo que como? ¿Cómo puedo obtener un alimento que permita que tanto los campos como mi ser se favorezcan? Hacerme esa pregunta cada día puede transformar totalmente el mundo. Créanme que es cierto si lo hacemos en forma masiva y en forma consciente. Yo quise venir aquí para poder compartir con ustedes esta idea, porque es profundamente revolucionaria si en lo cotidiano nosotros podemos llevar esto a cabo.
ese potencial transformador lo lleva el alimento de cada día, aquello que nosotros podemos lograr en cada instante. Esto es lo que lo quiero dejar. Esto depende de nosotros, solo de nosotros. No depende de... No es un gran monstruo el que tenemos que transformar, es un pequeño, chiquito que está en mí. Si lo hacemos con cariño, con amor, transformamos el mundo. Esta es la idea que quiero dejarles. Muchas gracias.